entonces quiero que oremos y pues pedirle a Dios que me use y que yo solamente traslade lo que Él quiere que ustedes sepan. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, gracias porque nos has dado la voz, las manos, el conocimiento para poderte alabar y dar lo que tanto te gusta. Te pido por favor que me uses y que solamente sea un instrumento que traslade tu palabra y los deseos a tus hijos amados. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Vamos a hablar de la obediencia para vivir en plenitud. Tengo que confesar que pues muchas veces me llamó mucho la atención algunos versículos, como por ejemplo cuando yo me casé y decía que la mujer debe sujetarse a su marido. Entonces yo decía, pero bueno, eso es machismo. ¿O por qué él no se puede sujetar a mí? ¿O por qué yo tengo que estar sujetada a él? Y pues bueno, me di cuenta de que yo tengo que obedecer a Papá Dios y él me dio mucha paciencia. Él me enseñó y me sigue enseñando día a día y pues yo estoy en el proyecto de aprendizaje y comprensión. Pero sé que la mayor forma de agradarle a Él es a través de la obediencia. Así que por favor acompáñenme a Mateo 5, del 43 al 48. Cuando lo tengan, ¿me pueden decir amén? Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán entonces? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos, que saludan a sus hermanos solamente? ¿Qué más hacen? ¿Hacen esto? Hasta los gentiles. Por tanto, sean perfectos, así como el Padre Celestial es perfecto. Tomo este último versículo para introducirme al tema que les hice referencia hace un momento. Aquí dice que la única manera de amar a los enemigos es siendo perfectos. Pero ¿cómo podemos ser perfectos delante de Dios? Vayamos al libro del Génesis 17:1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea que si Él nos solicita que seamos perfectos, eso quiere decir que podemos llegar a serlo. Y debería ser nuestra meta de vida, nuestro plan de vida, vivirlo, sentir el que la única referencia o el único ejemplo sería Jesucristo, ser como Jesucristo. Y yo creo que ese debería ser nuestro fin a los que amamos a Dios. Ser perfecto de Dios significa ser obediente y honrado. Otra traducción enseña que ser perfecto es ser maduro e íntegro. Y si para poder obedecer a Dios y no actuar por lo que sentimos se necesita madurez, significa que si nosotros actuamos por lo que vemos, estamos mal. Tenemos que actuar por fe, por lo que el Señor nos mande. Y pues sabemos muchos inmaduros cristianos de 35, 40, 50 y más años que no aprendemos a dejar de hacer las cosas conforme vemos, sino de hacerlas conforme nos piden, de vivir en fe. Nuestro ejemplo de obediencia para cumplir es ni más ni menos que Jesucristo. Él obedeció hasta la cruz y por obediencia sufrió. Pero es mejor sufrir por obediencia, que al final viene la gloria de Cristo, que sufrir por el pecado, que no es más que desobediencia y la paga del pecado es muerte. Al ser humano nos cuesta obedecer, o sea, en nuestra naturaleza está ser rebeldes, no obedecer, llevar la contraria todo el tiempo y lo vemos en los adolescentes.
Tenemos que ser conscientes y entender esto. Si algo le cuesta al ser humano es obedecer, la obediencia no viene en el combo de nacer, o sea, no es que venga yo nací y ya traigo obediencia. No, la obediencia se aprende con la vida, con el día al día. En Hebreos 5, de 8 al 9, dice: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecemos. La fe es la base de la obediencia. Algo que me he dado cuenta que golpea mucho a la gente, aún a los cristianos, y que no nos deja obedecer lo que dice la palabra de Dios, es que vamos viviendo conforme a lo que va sucediendo en nuestras vidas. Entonces tomamos decisiones en cuanto a lo que nos pasa o a lo que vamos viviendo o a los problemas que van sucediendo, y entonces culpamos a sutanito, a menganito, a todo el mundo de las circunstancias, en lugar de decir, bueno, esto me está pasando y es para que Dios edifique mi vida, o es para aprender de esta situación. La Biblia enseña que no debemos vivir así. En 2 Corintios 5, 7, debemos vivir por fe y no por lo que vemos. Muchas veces es solo la fe la que puede provocar la obediencia, y es en la obediencia a Dios que Él nos da sus bendiciones. En Deuteronomio 28, del 1 al 8, si lo buscan por favor, Moisés continúa diciendo: si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y sus cosechas y sus ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dé. Nunca les faltará alimentos y siempre tendrán pan en la mesa. Dios les dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Entonces debemos trabajar en aumentar nuestra fe para ser obedientes. Ya ve todo lo que nos espera, o sea, nos espera comida, trabajo, hijos sanos, salud y muchas cosas exitosas que al final nos llevan a preparar la vida eterna. Pero no obedezcamos a Dios por coerción. El obedecer a Dios, o sea, yo hago caso o yo hago tal situación porque pues ni modo, porque mi mamá me lo pidió, porque mi esposo me está diciendo, porque darle bien a fulanito. No, el obedecer a Dios por coerción, nos vemos sometidos a una represión moral o física que nos obliga a obedecer, como obedecería un esclavo a su amo. Pero Dios nos ofrece libertad, Él quiere que seamos libres en su nombre. Entonces obedecer por coerción no nos llevaría a nada. Tampoco por miedo, para evitar un castigo o una represión o evitar el ir al infierno. No, o sea, obedezcamos a Dios por amor. ¿De qué me sirve obedecer a Dios porque le tengo miedo al infierno? Entonces estoy sometida a una represión, a algo. Uno tiene que obedecer a Dios por convicción, por amor, porque uno está enamorada de ese ser que nos da la vida y que es el único que a pesar de las circunstancias sigue con nosotros. Dios es un Dios de guerra, fuerte, poderoso, soberano, etc. Pero también nos habla de las consecuencias que podría traer a nuestra vida la desobediencia. Sin embargo, puedo verlo a través de su palabra ejecutando juicios a nuestro favor, destruyendo enemigos que se interponen en nuestro camino, protegiéndonos en medio de valles de sombras y de muertes, aderezando mesas delante de nosotros. Si lo obedecemos por honra y gratitud, creo que no estaríamos tan mal. En 1 Samuel 15, 22 dice: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia
a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es el mejor sacrificio que le podemos dar. Anteriormente se buscaba el mejor animal, a la mejor especie para presentarla ante Dios y poderle honrar. Pero para Él es mejor obedecerle. O sea que el mejor tributo que nosotros podemos darle en agradecimiento de todo lo que Él nos ha dado es el obedecer. Pero si obedecemos por amor, recordemos que al ser cuestionado Jesucristo sobre la ley, Él responde que el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero más allá continúa diciendo: toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Es decir, que lo que Dios pide de nosotros en absolutamente toda la Escritura es que le amemos de verdad. Esto nos llevará a amar a nuestros hermanos y a obedecerle. Entonces este es el mejor nivel de obediencia que tenemos que tener, por amor, por convicción, porque sé que le agradamos. Cuando usted sale con el novio, quiere agradarle, le compra lo más caro, las flores más lindas, se viste de lo más bonito y se pone el mejor perfume. Entonces, ¿por qué para Dios no? ¿Por qué para Dios no venir a visitar su casa de lo más bonitos, de lo más perfumados, y obedecer sus mandamientos, obedecerlos por amor, como la patoja quinceañera que está enamorada de su primer amor, porque eso Él es para nosotros, nuestro primer y único amor. Bueno, para terminar, les daré 8 pasos de cómo es que podemos llegar a la puerta de la obediencia. Primero que nada, decidamos confiar en Él. Si no confiamos en Jesucristo, o sea, usted no se va a subir a un automóvil que no confíe. No va a aceptar un trabajo donde usted no confíe que el salario va a ser bueno y que le van a retribuir sus funciones. Entonces, lo ideal es confiar en Él. Es una decisión, y el día de hoy sería, si usted no ha decidido confiar con Él en plenitud, ¿por qué no decidimos confiar en Él? Él hará todo lo que nos prometió, porque es el único que cumple todo lo que dice la palabra. Estar dispuestos a esperar en Dios en oración. ¿De qué sirve que yo diga y que venga y que vaya diciendo que lo amo y que sí, acompáñeme a la iglesia, yo estoy aquí diciéndole que lo amo? Pero ¿y si no platico con Él? Una relación se avería al no platicar con esa persona. Extrañamos a esa persona, le escribimos, le llamamos, le mandamos mails. ¿Por qué no hablar con Dios todos los días, todas las noches, a todo momento? Si nosotros estamos con Él en constante comunicación, Él nos asegura que podemos tener la voluntad de Dios. Meditemos en su palabra. Si usted está estudiando una X o Y carrera, pero no coge sus leyes, no coge sus libros para prepararse, no podemos conocer de qué vamos a estar hablando. Y si no lo conocemos, entonces ¿de qué vamos a hablar? ¿Por qué vamos a decir que lo amamos si no conocemos sus escrituras? ¿Cómo le vamos a obedecer si no conocemos lo que ahí está escrito? ¿Verdad? Entonces, podemos vivir en obediencia si mantenemos esa Biblia abierta, pues es por medio de ella que llegaremos a la vida eterna. ¿Sabía usted que la vida eterna es un examen a libro abierto? Porque ahí está la Biblia, usted la puede tomar y saber cómo llegar a la vida eterna. Pero no más leamos la Biblia en constante momento. Número 4, estar dispuesto a caminar aunque la senda no sea clara. Si nos negamos a seguir adelante porque deseamos esperar a saber lo que nos espera, nos perderemos muchas de las bendiciones de Dios. No podemos ver con anticipación lo que el Señor hará, pero es nuestra responsabilidad obedecerle con la seguridad de que el futuro es algo bueno. Entonces tenemos que estar dispuestos a caminar de la mano de Él, aunque ese camino sea difícil, aunque de pronto me mandó
a visitar a fulanito y tengo que dejar el carro y caminar a pie y no sé si el Señor va a estar, no sé si va a llover, no sé, pero yo voy confiada y de la mano de mi Señor. ¿Qué más puedo esperar? Son cosas buenas. Fue por fe que Abraham obedeció al llamado que Dios le hizo, aunque no sabía hacia dónde lo llevaba. 5. Estar dispuestos a experimentar el conflicto. Es que el seguir a Dios y el estar en los pies del Señor y estar en la vida de Cristo no significa que no tengamos problemas, no significa que no tengamos conflictos, no significa que sea solo rosas y algodones de azúcar, no. Al contrario, van a haber muchos amigos que nos van a ver feos, pero entonces no fueron amigos de nosotros, ¿verdad? Todos los que obedecemos a Dios enfrentaremos conflictos, sentiremos discordia en nuestro interior cada vez que el Señor nos llame a hacer algo que no nos parezca razonable. De verdad, ¿tú crees que yo haga eso? ¿Verdad? Hace un momento íbamos a la farmacia con mi suegra y me dice, la medicina está muy cara ahí y entonces le digo, mire, ¿por qué? Y ya era tarde y yo andaba en pijama y tenía que vestirme para venir para acá. Y entonces le digo yo, no pasa nada, vamos a la farmacia y el tiempo me va a alcanzar. Pero yo escuché en una voz interior que me decía, mira, ve a la farmacia del especialista en el corazón, en medicamentos del corazón. Y me dice mi suegra, no, es que ahí es muy caro. Igual no perdemos nada, pero es que a usted se le va a hacer tarde. No, vamos rapidito. Y resulta que valía 200 quetzales menos. No cabe duda que la voz del Espíritu es chiquitita y tenemos que estar dispuestos a escucharla, y que es que no es eso. Estamos orando y tú me estás pidiendo eso, pero no, ¿cómo? Y entonces empieza el conflicto y cuando uno lo hace, accede a hacerlo y obedece, pues quizás desilusionaremos a muchas personas, pero a Dios no, y eso es lo que nos interesa, porque nos interesa la vida eterna, porque aquí estamos de paso. Y el fin es ser lo más parecido a Jesucristo, correcto. Dejar las consecuencias en las manos de Dios. Si usted obedece, todo lo demás viene por añadidura. Puede que sintamos dudas una vez que el Señor nos desafíe a obedecerle. No siempre es fácil, pero debemos recordar que nuestro Dios tiene el poder para ayudarnos ante cualquier situación que enfrentamos. Podemos tener miedo, pueden venir dudas. Una amiga en una oportunidad me regaló un dije y Dios le dijo, mira, dáselo a Sandy. Creo que el dije era bastante costoso, a ella le gustaba y todo. Y ella tuvo un vaivén en que, pero es que a mí me gusta, pero es que yo lo quiero. Tanto que vino de viaje, lo guardó, pero el Señor no la dejaba tranquila y le decía, yo quiero que se lo des a Sandy. Entonces muchas veces dudamos y eso está bien. El triunfo es complacerle. Número 7, aceptar la disciplina divina en respuesta a nuestra desobediencia. ¿Qué pasa si desobedecemos? ¿Qué le pasó a Eva y Adán en el jardín? Recordemos que todo inició por solicitud de obediencia. Él lo único que estaba pidiendo era que le obedecieran, podían comer de todo menos de un fruto prohibido y él lo único que estaba pidiendo era obediencia. Realmente era sencillo para todo lo que tenían. Sin embargo, pues no se cumplió y entonces ¿qué pasa? Por consecuencia vino disciplina. Dios disciplina a cada uno de sus hijos. La pregunta que debemos hacer es ¿cómo reaccionaremos ante esa disciplina? No, entonces ya no voy a la iglesia. No, entonces, ¿para qué? Mejor me quedo en mi casa si de todos modos no me salen las cosas. Yo pedí un trabajo y resulta que no me salió, pero usted obedeció. Era el trabajo que Dios quería para usted. Usted esperó en Él, se lo pidió a Él, escuchó que le diera la respuesta. Entonces tenemos que tener un espíritu humilde y obediente y reconocer que la disciplina de Dios es una muestra de amor y responderemos con gratitud. Si usted tiene hijos, los ama. Yo amo a mi hija, pero la tengo que disciplinar.
Le tengo que decir, Fernanda, basta del teléfono, basta de salir, basta de esto. Y por amor entonces también disciplinamos. Número 8, la obediencia a Dios trae bendición. El comportamiento sin una actitud de obediencia no tiene sentido. La obediencia interna es mucho mejor que un acto externo de adoración. Además, la obediencia a Dios nos lleva a las otras actitudes espirituales correctas. Hay otras razones importantes por las que debemos vivir en obediencia, para glorificar a Dios, para vivir en la gloria del Señor, para recibir bendiciones y para ser testimonio de los incrédulos y ser un ejemplo para otros cristianos. Si nosotros no obedecemos, si venimos a la iglesia, si estamos cumpliendo aquí con adorarle, pero ¿qué pasa con la gente que nos está viendo? Que nos dicen, ay, ese es otro cristiano del montón. Ese es otro evangélico que nada más va a la iglesia para como suavizar sus errores y los sigue cometiendo. Entonces hay mucha gente afuera que nos ve, que nos señala y que nos juzga. Entonces obedecer a Dios nos lleva a glorificarlo y vivir en su honra, en su gloria. Y por ende entonces, con nuestras actitudes, llamaremos a las personas para que sigan a Cristo, no para que nos sigan a nosotros, pero para que digan, bueno, yo puedo tener muchos problemas, puedo estar afligida, puedo estar preocupada por alguna situación en especial, pero si Dios está conmigo, yo puedo tener paz en medio de esos inconvenientes, en medio de esa falta de salud, en medio de ese examen que no aprobé, en medio de la falta de trabajo. Y entonces si me ven en paz y tranquilo dirán, bueno, yo quiero vivir como fulanito, yo quiero tener un matrimonio como sutanito, ¿verdad? Y entonces ¿qué es? Nos volvemos en ejemplos de una vida no perfecta, pero en compañía de Dios es mucho más fácil y tenemos que ser testimonios vivientes. A donde quiera que vayamos tenemos que ser luz, si estamos enamorados de Dios y si estamos dispuestos a obedecerle. El ser obedientes también nos permite ser llenos con el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en condiciones de poder alcanzar a los no creyentes y ser un ejemplo para los que observan cómo vivimos. O sea que todo inicia con obediencia. Si nosotros obedecemos, podemos tener una vida digna y dar calidad de vida a nuestros seres queridos. Y poder aprobar ese examen para poder un día tener una vida en Cristo eterna. Entonces no me queda más que invitarles a que obedezcamos. Quizás es difícil, pero tenemos que ser humildes y obedientes a la voz de nuestro Padre Celestial y que nuestro fin sea ser un día más parecidos a nuestro amado Jesucristo, actuar de la forma más correcta. Y si no, en mi persona, creo que es más fácil desde que me enamoré de Él. Es más fácil desde que creo que Él va de la mano acompañándome y cuando ya no puedo más, simple y sencillamente me abraza para llevarme a seguir construyendo mis sueños. Entonces yo los invito a obedecer, a enamorarse de Él con un amor ágape y rotundo y saber que Él nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Creo que fue breve, pero la verdad es que yo estoy convencida de que siendo obedientes podemos vivir en la gloria de Dios. Y qué mejor que eso. ¿Les parece si nos despedimos con una oración y los invito a continuar estudiando y obedeciendo? Mi Dios, te doy gracias por esta noche, por estar aquí. Sé que todo tiene un propósito y sé que cada uno de nosotros, los que venimos hoy aquí, es porque tú querías hablarnos esta noche.
porque querías hacerte sentir, porque querías hacer sentir tu presencia, porque sé que te deleitas cada vez que ves a nosotros tratando de obedecerte, tratando de cumplir todo aquello que nos solicitas. Sé que tú nos darás las fuerzas, la sabiduría, la entereza para continuar en este camino, porque es más fácil continuar en un camino del mundo. Pero yo sé que a los que te amamos todas las cosas son para bien, y nos vas a apoyar y nos vas a ayudar. Yo sé que vas a suplir cada una de las necesidades, cada una de esas enfermedades, cada una de esas necesidades que se tienen en particular. Te doy gracias por esta exquisita noche que pareciera que la luna le sonríe al cielo. Gracias, Padre, por tu divino amor y por siempre estar con nosotros, por acompañarnos, por dejar tus escrituras, por hacernos de este camino algo más fácil. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Quiero escoger el mejor lugar y la mejor parte que me puedes dar es estar a tus pies y allí descansar.